Saludos mi gente, esto es Abriendo el Show, Titanes TV, ustedes saben. El día de hoy vuelve, cumpliendo con su promesa de que luego de las elecciones iba a volver, una persona que es muy importante para mi persona y para el canal en general. Esta es Daniela Lizardo, que fue candidata a la Diputación por la circunscripción número 1 de la provincia de Santiago, la cual tuvo resultados que, si bien no fueron los esperados, fueron satisfactorios, que hoy vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a abordar un poquito más el tema. Pero bien, Daniela, ¿cómo te sientes? Muy bien, y más ahora que estoy aquí en este espacio contigo, Eric. De verdad que sí, gracias por la invitación. Yo pienso que esta es mi casa también, ¿verdad que sí? Claro que es su casa, puedo ver cuando te desee. La política en un plano general ha sufrido muchos cambios. Muchos cambios que todavía es muy pronto para decir si fueron en bien o en mal para la nación. Hay que dar un poco más de tiempo a los cambios. Sin embargo, hay cosas de la política que yo quisiera analizar con ustedes en el día de hoy. Como política, como amiga, como intelectual. Que generan suspicacia en las personas que nos escuchan. Entre ellas está la migración de partidos que tenemos hoy. Está su persona, los resultados de las elecciones, el proceso de las elecciones. Y como tema final, central, el famoso método D'Hondt, que ha generado tanta polémica en los últimos años. Sí. Famoso método D'Hondt. Yo leí un libro recientemente, para mí el segundo mejor libro que he leído en este año, de Marvin Harris, que se llama Jefes, Cabecillas y Abusones. Se lo recomiendo totalmente y pienso que es un manual para cualquier persona que considera dedicarse a la vida política, que plantea la política desde el inicio de la civilización, respondiendo a la pregunta de si existía, o sea, si era posible la civilización sin líderes o sin jefes. A lo largo del libro él aborda este tema. En principio él dice que antes existían civilizaciones que por mutualismo y por compartir unos con otros podían mantenerse sin la necesidad de un líder. Sin embargo, cuando empezó a generarse las modernidades, cada vez que el ser humano iba avanzando científicamente, que generaba mayor bienestar para la población, los jefes empezaron a ser necesarios. Y ahí hace la diferencia entre lo que es un líder, lo que es un jefe, lo que es un cabecilla y lo que él cataloga a los políticos de hoy en día, que son los abusones. Yo, haciendo esta breve introducción, yo quiero leer un fragmento del libro para iniciar con la entrevista. Que él, en el capítulo 2, luego de responder la pregunta de que si era posible vivir sin líderes, él dice: los estados modernos organizados en gobiernos democráticos prescinden de leviatanes hereditarios. Es decir, no necesariamente necesitan un líder que sea absolutista, dictatorial o así. Pero no han encontrado la manera de prescindir de las desigualdades de riqueza y poder, respaldadas por un sistema penal de enorme complejidad. Con todo, la vida del hombre transcurrió durante 30.000 años sin necesidad de reyes ni reinas, primeros ministros, presidentes, parlamentos, gabinetes, gobernantes, alguaciles, jueces, fiscales, secretarios de juzgado, coches, patrullas, furgones, cárceles ni penitenciarias. ¿Cómo se las arreglaron nuestros antepasados sin todo esto? Y quiero enfocarme en el punto de que la política moderna ha logrado deshacer la política tradicional de hace 70 años, de que se necesitaba un líder fuerte, autoritario, para poder gobernar el pueblo, un líder que diera órdenes, pero aún así no ha podido frenar las desigualdades. Y las desigualdades no solo abarcan el ámbito de la población, hay desigualdades en el sistema político. Y de eso yo quiero hablar en el día de hoy. Usted es una víctima de las desigualdades del sistema político. Así es. Bueno, mira, en relación a eso que te refieres, a esa introducción que tú acabas de hacer, tendría yo que leer el libro para darte una opinión un poquito más amplia, pero en lo poquito que tú abordaste, yo difiero del autor del libro en cuestión de que él dice que no, que existieron momentos o épocas donde no había un liderazgo. Yo pienso que todo
todo el tiempo ha existido un liderazgo, todo el tiempo, desde antes de Cristo, de décadas antes de Cristo, existieron los reyes y existían los reyes. Y cuando no existían, vamos a suponer un rey, que pienso, según la historia y según la Biblia, siempre han existido. Pienso que existían los jefes padres o padres jefes, los como patriarcas, decía, sí. Exactamente, que no eran líderes, pero no se llamaban líderes, sino eran como mediadores de las comunidades en ese momento. Eran las cabezas a quienes los demás respetaban y eran quienes en realidad asesoraban y aconsejaban a todos en la comunidad. Él sitúa él sitúa el ámbito del liderazgo en las etapas en las que un líder se va convirtiendo en una cosa o la otra. Por ejemplo, él dice que hay personas que nacieron con la facultad de ser líderes. Por ejemplo, yo identifico eso en usted. Usted obviamente es un líder porque los resultados han demostrado que tiene la capacidad de manejar las masas. Pero después de las elecciones, que eso es algo que yo quiero decir que está a favor suyo, usted dio el siguiente paso y se convirtió en un cabecilla. Porque ya Daniela Lizardo no es simplemente la candidata a diputada de la circunscripción 1, sino que se convirtió en una persona que tuvo miles de votos de personas comunes que respaldaban su visión. Exactamente. Entonces, podemos ver este resultado en las elecciones como una victoria. Yo entiendo que sí, porque, por ejemplo, si tú te pones a analizar, antes de las elecciones, Daniela Lizardo simplemente tenía aspiraciones y obviamente un grupo de personas que apoyaban el proyecto, pero ya que te validen con votos, eso es otra cosa, ya que varias personas, incluso personas que ni siquiera han tenido contacto directo conmigo, fueran a una urna y me dieran ese voto de confianza por las propuestas o quizá por el discurso que yo llevaba o que llevo todavía en este momento, porque mi visión de la política no ha cambiado, sigue siendo la misma. Yo entiendo que ya eso me comprueba como una líder en relación a esos votantes. Ya yo soy una cabecilla. Ya subió el siguiente escalón. Exactamente, tú le dices cabecilla, yo le diría que ya el liderazgo que yo representaba anteriormente, lo que es, se comprobó mediante votos, y que de ahora en adelante lo que hay que seguir trabajando, que aunque yo no haya ganado la curul, esas personas, esos casi 4,000 personas que votaron por Daniela Lizardo, vean en mí una dirigente comunitaria que va a estar aquí dándole frente a las problemáticas de las diferentes comunidades, aunque yo no esté en la curul. Porque un dirigente comunitario a eso es que se debe, a la sociedad, a las personas, a ser un portavoz de las comunidades en relación a esas problemáticas que tenemos en la sociedad y buscar y canalizar soluciones de una u otra manera. Y ese es el trabajo que nos corresponde ahora. A mí me gusta mucho cuando te dice jefe, líder comunitario. Porque, bueno, Maquiavelo decía que para ser gobernante hay que ser príncipe. Y para ser príncipe hay que ser parte del pueblo. Yo veo en usted una persona que no viene con una herencia política o una herencia social o económica. Que poco a poco fue construyendo un camino en base a acciones en beneficio de las comunidades. Y eso es muy loable, porque para personas como yo, que venimos de escasos recursos, a veces nos resulta muy cuesta arriba aportar a la comunidad o querer, o muchas veces carecemos de la decisión de hacerlo. Sin embargo, usted toma todo eso que es su pasado, dice, bueno, esto no importa, y desde pequeñas acciones va generando grandes cambios hasta convertirse en un líder con miles de votos en las urnas. Ok, Daniela, hablando de los desafíos a los cuales usted se enfrentó, ¿cree usted que estar en un partido no oficialista fue el principal desafío? Claro, porque nosotros fuimos a unas elecciones desigual totalmente. Yo, de punto de vista, yo digo que fue un matadero. Sí. Yo digo que fue un matadero porque tú competir con candidatos del oficialismo y candidatos del partido
que estuvo en el oficialismo, pero que eran diputados actuales, es tú vas en desventaja totalmente. En desventaja porque tú no tienes quizás las ayudas que el gobierno está dando, que muchos de esos candidatos la utilizaron para su campaña, y los recursos económicos tampoco son igual. O sea, nosotros llevamos una candidatura por las personas que confiaron en este proyecto, que aportaron un granito de arena y con el alma y el corazón. Esto fue con votos reales. Exacto, con alma y el corazón, y en lo que yo podía colaborar, que estaba en mis posibilidades, obviamente colaboraba, tocaba alguna puerta para algunas ayudas que yo entendía que podíamos canalizar con la ayuda de otras personas. Pero tú competir con candidatos que están recibiendo muchos recursos del oficialismo, que las ayudas sociales que son del gobierno, ellos la utilizaban para su campaña, es totalmente una campaña desigual. Yo pienso que fue un mercado persa totalmente lo que fueron las elecciones. Usted era Leónidas con 300, con sus 300 en contra de los 10.000 persas dirigidos por Jerjes. Así es, pero ahí se vieron los resultados. Yo pienso que este clientelismo que existe en la política va a seguir existiendo si la gente lo sigue apoyando. Yo pienso que si nosotros los ciudadanos nos empoderamos y votamos con conciencia, las cosas pueden cambiar. Y por más cosa que venga a ofrecerme un candidato, si yo digo no, es no, porque no, mucha gente se dejan comprar. Aquí hay tantas necesidades en los barrios que mucha gente se deja comprar, y eso no es tanto por las necesidades, sino más por la ignorancia. Es la educación el problema. Exactamente, por la ignorancia, la poca educación que quizá tiene, la poca conciencia en relación a lo que significa un voto. Y la gente lo vende hasta por 200 pesos, lamentablemente. Mire, yo no juzgo a las personas por vender el voto, porque no es su culpa, en primer lugar. Es el resultado de décadas de ignorancia, de que se transmitía de generación en generación. Sin embargo, yo apelo a las personas, o quiero apelar a la conciencia de las personas a votar por candidatos que sean del pueblo. Yo creo en su proyecto precisamente porque usted es parte del pueblo, usted sabe lo que viene de abajo, y usted sí sabe lo que viene de abajo, no como muchos candidatos políticos, lo cual es su nombre me voy a reservar, que quieren venderse como que son parte del pueblo. Sin embargo, sabemos que nacieron en Naco, Piantini, y no pasaron por las necesidades reales, no cogieron concho, no saben lo que es sufrir el yugo de la esclavitud capitalista, no saben. Otro punto, aparte de los desafíos que se enfrentan contra el oficialismo, que dicho sea de paso, si usted visualizaba la boleta, de 34 casillas, o sea, de 34 partidos que se presentaron, yo diría que más de un 70% eran aliados. O sea, 22 partidos eran aliados 22 al partido del oficialismo. 22 partidos eran aliados y los otros dos eran independientes. No, habían 6 aliados a la Fuerza del Pueblo. Ok. Y los otros iban independientes. O sea, por lógica simple, si una primera persona ahí decía yo voy a votar a lo loco, tenía 60% de probabilidad de marcar el partido del oficialismo. Pero algo que está muy arraigado, el tema central del día de hoy, que lo hablaremos después, que es el método de Hunt, que si se sigue aplicando, lo único que le quedará a los partidos independientes es o unirse al oficialismo o aceptar la derrota, porque si seguimos aplicándolo en un país donde el ciudadano va a votar por el presidente, no solo por el presidente, sino por los candidatos del partido que está en el poder, por el simple hecho de que están en el poder. Y me gusta una frase de Hipólito, que cada dominicano no le gusta PD. A veces la gente va a votar simplemente por el que va a ganar. Por el que va a ganar, por el hecho de no sentirse que oiga la lógica. Cosa que no pasó con usted, porque yo sí considero que las personas, más que por las ayudas, más que por la cosa que usted pudo canalizar, que fueron muchas, fueron a votar por su propuesta. No, y hubieron mucha gente que me expresaron a mí día después de las elecciones, óyeme, pero es que yo no entiendo cómo tú perdiste. Yo tampoco. Hay gente que me dice, es que yo no comprendo cómo tú perdiste, porque es que donde quiera que yo me movía, se hablaba de Daniela. Donde quiera que yo hablaba de política, se hablaba de Daniela. Incluso el día de las elecciones, en el recinto donde yo estaba, solamente todo afuera era Daniela, entonces no entiendo cómo tú perdiste. Pero la vida es así. Lamentablemente,
fuimos a esta Yo sí sé porque usted peleó. fuimos a esta contienda. Usted peleó por Exactamente. simplemente. Al final, Papeleta mató a Menudo y el poder se manifestó. Ujú. Las personas que tenían poder hicieron uso de ese poder para ganar. Y eso hicieron. Ganaron. ¿Qué sigue en la vida de Daniela Lizardo? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en un proyecto que se llama el Congreso de la Mañana. Nosotros, eso es un programa Síganlo, señores. que, sí, el Congreso de la Mañana, estamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en Coco TV y también en la página de YouTube, el Congreso RD. Es un programa que somos varios panelistas que hablamos de diferentes temas sociales, políticos y todo lo que tenga que ver en la palestra pública. Y ahí estamos como comunicadora, pero aparte de ese rol de comunicadora que estoy realizando ahí en el Congreso de la Mañana, también seguiremos trabajando de mano de la política, de mano de mi partido Fuerza del Pueblo. Ahora mismo nosotros somos miembros de la dirección central de nuestro partido, viene un congreso electivo y queremos aspirar a otras posiciones internamente en nuestro partido para así nosotros tener un poquito más de peso internamente, pero obviamente para nosotros tener un espacio de más peso para poder trabajar en la sociedad. ¿Pesó el hecho de ser un nuevo candidato en el partido? O sea, de no tener el arraigo político que tenían quizá otros candidatos. Claro, es que, mira, la política es muy celosa. No sé si tú has podido observar eso, pero la política internamente es muy celosa. A veces llega una persona nueva, como yo en este caso, que yo soy un vivo ejemplo de eso, llega una persona nueva que quizá no tenga esa trayectoria política que otros dirigentes que tienen 30 años haciendo política, y el trabajo que por ejemplo, que realizamos deja una impronta y marca un referente que cambia la mentalidad de mucha gente. Entonces eso te da un repunte que te posiciona internamente y la gente te va viendo ese liderazgo y los demás que están a tu lado, que tienen esa trayectoria tan amplia y tienen esos años de política, no se igualan a ti porque tú lo estás opacando, pero tú no lo estás opacando porque tú quieres opacarlo, tú lo estás opacando porque tú estás haciendo un trabajo. Y yo siempre he dicho y menciono una frase del presidente Leonel Fernández, que es que el trabajo, cuando tú abrazas una causa, la causa te lleva a las posiciones. Entonces, yo llegué al partido Fuerza del Pueblo siendo una novata, siendo una soñadora de la política, pero yo llegué a trabajar. Yo llegué a hacer un trabajo, empecé trabajando con la juventud fuertemente, seguimos trabajando con la juventud y ese trabajo que fuimos realizando fue la que nos fue posicionando internamente y fue la que nos llevó a la posición de nosotros aspirar por una diputación. Voy a hacer de nuevo la analogía de Leónidas, precisamente porque Leónidas con sus 300, en el mito de los 300 contra los persas, Leónidas perdieron, los 300 murieron todos. Ellos perdieron. Sin embargo, el efecto que tuvo que solo 300 soldados pudieran llegar a esa posición, llegar tan lejos, hizo que todos los demás aliados se unieran para apoyarlo, que terminó en una victoria del pueblo contra los persas 10 años más tarde, según el mito. Eso yo siento que va a pasar con usted. ¿Por qué? Porque si siendo una novata usted logró hacer lo que hizo, imagínese ahora con la experiencia, con la posición que le generó el haber tenido personas que la respaldaran a través de las urnas. Usted es una vencedora y va a ser aún más vencedora en la próxima. Yo espero en Dios que se postule. Amén. Yo espero en Dios que se postule porque yo siento que esta vez los resultados van a ser diferentes. Sí, nosotros tenemos mucha fe. Vamos a seguir trabajando obviamente por la gente y son 4 años, en 4 años son muchas las cosas que pueden pasar y Dios nos encaminará a lo que Él entienda que es lo que Él quiere para nosotros obviamente, pero sí nosotros queremos, está en nuestra mente al día de hoy volver a aspirar a la diputación para el 2028, pero el camino dirá. Pasando a otro tema que ya no tiene que ver con su persona, sino con el panorama político actual. En los últimos días hemos visto mucha migración política. Muchos
Transfugismo. Sí, bueno, no sé si mal llamados desertores, que están cambiando de partido. Muchos están cambiando por el oficialismo, otros están cambiando por partidos aliados del oficialismo, que es lo mismo. ¿Qué opinión le merece eso? ¿A qué se debe esto? Mira, yo no critico el transfugismo en sí. Bueno, lo voy a decir transfugismo porque es el concepto que le han dado. Yo lo critico si es muy, muy repetitivo, si una persona ha sido tránsfuga varias veces. Exactamente, pero yo pienso, mira, si yo no me sé, estamos en un sistema político democrático. Si yo, por ejemplo, estoy en la Fuerza del Pueblo y yo no me siento cómoda como la Fuerza del Pueblo está actuando, quizás los ideales que me vendieron en la Fuerza del Pueblo quizás no son lo mismo ahora, poniéndote un ejemplo, y yo no me identifico con el accionar del partido, pues yo tengo todo el derecho a irme donde yo entienda que quizás están mis ideales o donde quizás están lo que yo persigo en la política. Eso es un punto. Si yo no puedo crecer, de decirlo. Exacto, si yo no puedo crecer políticamente en un partido, si a mí me troncha en el camino de yo poder avanzar en un partido a pesar del trabajo que yo esté haciendo, pues yo tengo todo el derecho en poder salir de ese partido y elegir militar en otro. Ahora bien, esa es la parte que yo asimilo y respeto y comparto. Pero, la visión poética del transfugismo. Ahora, lo que yo no comparto es que por el clientelismo, por oportunismo, muchos políticos pasaron al partido del oficialismo. Incluso yo conozco, que te voy a poner un ejemplo claro que es de conocimiento público, el alcalde de Pedro Brau, de Santo Domingo, que fue el alcalde, fue candidato de la Fuerza del Pueblo, ganó con la militancia de la Fuerza del Pueblo, con los recursos de la Fuerza del Pueblo, y después que gana la alcaldía de Pedro Brau, que la ganó como te estoy diciendo, él mismo descaradamente expresa su renuncia de la Fuerza del Pueblo y que pasa al partido del PRM, y de su propia boca él dice que lo hace porque el PRM le dio 40 millones de pesos. Y con esos 40 millones de pesos él podía hacer muchas obras sociales. Eso no es justificable. Eso es oportunismo y clientelismo. Entonces, el que un partido se dedique a comprar la militancia de otro, la dirigencia de otro, a ofrecerle obras, a ofrecerle recursos, es lo que yo veo totalmente fuera de ética y mal. ¿Qué es lo que pasa? O sea, la visión... No lo que pasa, fue lo que pasó y lo que hizo el partido del oficialismo, el PRM. Mira, compraron regidores, los regidores electos tenían su precio, los candidatos a diputados tenían su precio, los candidatos a alcalde tenían su precio. Si tú te pones a observar, la gran mayoría de los candidatos, de los alcaldes, de los distritos, de los municipios, todos pasaron al partido del oficialismo, todos. Y eso fue una estrategia totalmente planificada por ellos. Y yo lo digo militarmente, Daniela Lizardo, lo dice porque yo sé que fue así. Y sé que a cada uno de esos alcaldes se le dio recursos para ellos pasar al partido del PRM. Ahí yo tengo una opinión que quizá difiera de la suya. Porque yo no juzgo al partido que tiene poder de utilizar sus recursos para mantener el poder. Maquiavelo decía que el principal objetivo de todo gobernante es la prevalencia de... Entonces tú eres del que comparte que el fin justifica los medios. No, ese punto no. Yo digo que no juzgo porque como institución el partido tiene la potestad de querer hacer algo o de querer ser más fuerte. Ahora, yo sí juzgo a las personas que lo aceptan. Eso sí. Es correcto, mira, no es correcto que un partido que esté en el gobierno utilice los recursos del Estado, el dinero tuyo, el dinero mío, porque eso es dinero del pueblo, los impuestos que nosotros pagamos, para comprar a un alcalde de otro partido para que pase el partido de ellos. Mire cómo yo lo veo. Eso no es correcto. Mire cómo yo lo veo. Durante la fiebre de los tres reyes en la economía, a Rockefeller se le dio la oportunidad de comprar el monopolio del hierro. Él tenía el monopolio del petróleo, quería el monopolio del hierro. Él, en una jugada astuta, le puso un precio tan alto a la persona, al dueño,
que la persona simplemente no pudo decir que no. Yo como empresa tengo el derecho de comprar mi competencia si puedo hacerlo. Ahora, ¿qué tan éticamente o moralmente correcto tú eres para tú, sabiendo que utilizaste los recursos de otro partido para ganar, aceptar la oferta? Eso habla mal de las personas que son tránsfugas. Pero no habla, eso habla mal de quien la acepta, pero también de quien la propone. Porque, por ejemplo, aquí tú estás. Yo puedo. ¿De quién hablaríamos mal de los dos? Si yo te propongo robar. No, yo no lo haría. Tú no lo harías, pero yo te estoy motivando a tú hacer algo ilícito. Bueno, ahí sí tienes razón. Entonces, por más estratégico que fuera, no fue correcto. No es una política sana, ni es la política pero que la política no es sana. La política es política. No, pero es que no puede ser política. Debe ser una política en beneficio de la gente. El problema es que la política en beneficio de la gente, personas como usted, la gente no la respalda. Es que la política no es mantener el poder como se ha vendido. De mi punto de vista, la política es servicio. Y por eso yo votaría por usted. Esa es la diferencia. Pero ambos sabemos que la política no es eso. La política no funciona de esa manera. Los 500 pesos y el picapollo van a existir todo el tiempo. No, yo apuesto a que no y tengo la esperanza de que no. Yo pienso que si muchas personas trabajamos... Si salieran 50 candidatos con la misma opinión suya, para que no pasaría suceda, eso. Pero eso no va a pasar. Yo pienso que sí. Yo no pido la esperanza de que eso... Y respetamos su opinión. Yo soy de los... no suceda. Ahora sí, señores, vieron un pequeño corte. Daniel y yo tenemos un debate detrás de cámara. Espero poder hacerlo en otro momento sin la cámara, porque se emiten opiniones que quizá vayan en detrimento de alguno de los dos y eso puede ser un problema. O detrimento de personas llegadas a nosotros. Sí. Pero me gusta que se puedan debatir opiniones distintas sin tener que ofender a las personas. Que choquen las ideas, no las personas. Ahora sí vamos a hablar de Victor D. Hunt, un político belga que en el año 1878 promulgó el famoso método D. Hunt, que nosotros aceptamos en el año 2013, si no me equivoco, constitucionalmente. ¿Qué es el método de Hunt? Mira, el método de Hunt es un método que divide los votos. Primero lo acumula y después que lo acumula lo divide. Esto surge porque mayormente los partidos del oficialismo era la que tenían la gran mayoría de los candidatos. Entonces, para poder darle una cuota a los partidos minoritarios, a los pequeños partidos, entonces que viene a existir lo que es el método de Hunt. A pesar de que muchos candidatos se han visto afectados por este método. Que no son del oficialismo casualmente. Que no son del oficialismo, pero si tú supieras que yo estoy de acuerdo con el método de Hunt. Sí. Mire, yo pensaba que usted iba a tener una opinión totalmente contraria con el método de Hunt. No. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el método de Hunt. Yo sí estoy de acuerdo porque si no hubiese sido por el método de Hunt, el PRM hubiese cogido los 8 diputados de la demarcación 1. Pero en cambio por el método de Hunt le tocó uno al PLD y le tocó uno a la Fuerza del Pueblo. Pero eso es en base a la demarcación 1. Pero puede hacer caso que por ejemplo, Santo Domingo suceder en otros también. Es que en realidad el método de Hunt acumula para darle una cuota a los partidos minoritarios. Pero en estas elecciones se vio como si el método de Hunt lo que viene a hacer es acumular, o sea, garantizar la mayor cantidad de escaños posible para el partido del oficialismo, como fue lo que pasó. Lo que pasa es que el partido del oficialismo fue muy votado. O sea, los candidatos del oficialismo fueron muy votados. Yo creo en que las personas deben juzgarse por la cantidad de votos que sacan. O sea, hay candidatos de circunscripciones, no sé en la circunscripción 1 cómo sucedió, por ejemplo en Santo Domingo Este, de personas que tenían votos, hasta 2,000 votos por encima de un candidato y sin embargo por el método de Hunt se quedaron. Por ejemplo, aquí en Santiago, en la demarcación número 2, en la circunscripción número 2, pasó el caso. El caso está la candidata, que ya es nuestra diputada electa, que es Yaniris Espinal, y está el caso de Hilda Genao, que era, es diputada saliente ahora del PLD.
Por la acumulación de votos de los dos partidos, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo le llevó en esa demarcación al PLD 1000 y pico de votos. En cambio, quien gana es Yaniri, la de la ¿Qué Fuerza sería del lo Pueblo. justo? Porque no. Por ejemplo, Hilda coge casi 5.000 votos, 4.000 y pico de votos, coge Hilda Genao. Yaniri Espinal, la de la Fuerza del Pueblo, cogió 3.000 y pico de votos. Pero por la acumulación de todos los votos, quien gana la curul es la que ganó los 3.000 y pico de votos, que fue Yaniris Espinal. Le gana a Hilda, que cogió 4.000 y pico de votos, porque la acumulación de los votos de la Fuerza del Pueblo fueron mayores que la acumulación de los votos del PLD. Entonces, mire qué es lo que yo pienso. Yo pienso que cuando las personas van a votar por un candidato, en su gran mayoría votan por el candidato. Y es injusto que votos de otros candidatos se sumen, se dividan para asegurar escaños de personas que sacaron menos votos que otros que se van a quedar fuera precisamente porque quizá el candidato que ganó con más votos tuvo una diferencia demasiado grande. Entonces eso le garantiza a su compañero tener Mira, ahí viéramos la política como si fuera un juego de baloncesto, el quinteto. O sea, no importa quién meta los puntos si al final ganamos. si tú te pones a observar cómo son las elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo, en los Estados Unidos, vamos a suponer, Nueva York, el estado de Nueva York tiene 200.000 habitantes, para poner un ejemplo, pero el estado de Nueva York, a pesar de que tenga 200.000 habitantes, se mide por puntos. Sí, puntuación. Entonces vamos a suponer que Nueva York tiene 16 puntos, pero vamos a suponer que el estado de Massachusetts tiene 1.000 habitantes, pero vale 7 puntos. Si tú pierdes, o sea, si tú ganas en voto a Massachusetts, que tiene 1.000 y pico de votos, tú estás cogiendo muchos votos en Massachusetts, pero en Nueva York tú estás cogiendo menos votos que Massachusetts, pero Nueva York te vale más, te representa más. Sí, por eso ganó Trump. Porque tiene más cantidad de puntos. Entonces, más o menos el método de Home viene siendo algo parecido. ¿Es democrático? Yo pienso que sí. De mi punto de vista, como yo lo he evaluado, a pesar de que hay cosas con las que yo no comparto, por ejemplo, con situaciones que suceden, por ejemplo, con el caso de Hilda Genado, con el caso de Priscila, de María Trinidad Sánchez, que ella cogió 11.996 votos y le gana la curul una del PRM que cogió 2.700 votos. Eso no es democrático. Entonces, no es democrático, pero la acumulación de la cantidad de votos del PRM fue mayor que la cantidad de votos del PRM. Eso me deja a mí, como futuro candidato por el partido Nevera, a decir que si yo quiero ganar tengo que unirme al oficialismo. Y por eso no necesariamente, porque por ejemplo, es lo que te digo, por ejemplo, hay demarcaciones donde no necesariamente el oficialismo tuvo mayor cantidad de votos que los demás partidos, porque eso es por la cantidad o sea, por la calidad de los candidatos que tú llevas. Pero la generalidad nos dice que, por ejemplo, en la circunscripción número 1 hubieron 2 candidatos que sacaron por encima de los 20.000 votos. Eso ya garantizó 4 escaños para ese partido, cosa que no es justa. Depende, sí, qué cantidad de votos cogió los candidatos del oficialismo. Porque, por ejemplo, en la demarcación 1, el PLD cogió más votos que la Fuerza del Pueblo. Pero en la demarcación 2, la Fuerza del Pueblo cogió más votos que el PLD. Pero al final, si nos vamos a la decisión... Es que eso por la calidad de los candidatos. Si tú llevas una mala boleta, tú vas a tener poco voto. Pero si tú llevas una buena boleta con candidatos muy potenciales, tú vas a tener mucho voto. Por ejemplo, el PRM en la demarcación 1 tenía una buena boleta porque tenía candidatos de mucho peso. No, eso estoy de acuerdo. Por eso yo digo que la circunscripción 1 no es el ejemplo, porque si bien hubieron casos en los que por el método de Home, personas que sacaron más votos perdieron, la boleta del PRM en verdad tenía mucha calidad. Pero por ejemplo, boleta como la de... No recuerdo la circunscripción, pero la circunscripción en la que participó José Martínez Brito, que sacó 6.000 y pico de votos y sacó por encima del último lugar, del último diputado electo, sacó casi 2.000 votos por encima, pero por el método de Home pierde. O sea, los votos de esas 6.000 personas no importan. Porque el método de Home está para garantizar una curul a los partidos minoritarios. Vamos a explicarlo para que la gente no entienda, porque la gente no sabe, hasta este punto está viendo la discusión, pero la gente no sabe cómo que funciona. Bueno, aquí
está pequeñito los números, pero para poner un pequeño ejemplo, y eso está fácil, incluso hay tutoriales en YouTube Sí. ya de cómo explicar el método de Home y todo eso, pero vamos a suponer, si la demarcación 1, que fue por la cual yo participé, lleva 8 candidatos, porque hay 8 curul que representan esa demarcación en la Cámara de Diputados. Entonces, como hay 8 curul, cada partido tiene que llevar 8 candidatos. Los votos de esos 8 candidatos se acumulan el día de las elecciones y depende de la acumulación es que se van asignando las curules. Por ejemplo, aquí vamos a suponer, aquí está el partido del PRM, un ejemplo, que el partido del PRM cogió 1000 votos, por el partido Fuerza del Pueblo cogió 600 votos y el PLD cogió 300 votos. La primera curul le corresponde al que más votos tiene, que obviamente es el PRM, que tiene 1000 votos. Se le da al candidato que más votos sacó. Entonces, esa curul es del partido. Okay. Entonces, esa curul le va a corresponder al candidato de los 8 candidatos, al que más votos sacó, Sí. al más votado. Entonces, esa curul le pertenece a él. La segunda curul se divide los montos en 2. Sí. Entonces, la segunda curul le va a tocar a quien más votos tiene, pero dividido en 2. Entonces, la Fuerza del Pueblo tiene 600 votos, ¿verdad que sí? Entonces, le corresponde la segunda curul a la Fuerza del Pueblo. Entonces, esa curul se le va a asignar al más votado de la Fuerza del Pueblo. Y así sucesivamente. Después se divide en 3 y según se va dividiendo, entonces se va asignando las curules. Entonces, si vamos a suponer, aquí, vamos a suponer que está, por ejemplo, Dominicano por el Cambio, aquí abajo, y Dominicano por el Cambio tiene 500 votos, por ejemplo, puede coger una curul y no necesariamente es Pero eso no representa de la la voluntad acumulación del más pueblo. votada. Eso no Y puede representa coger Pero eso no una representa. curul. En cambio, si no es así, no tiene posibilidad de Dominicano por el Cambio de coger una curul. Pues tiene posibilidades. No Si la se tiene. No, tiene. Porque si de esos 500 votos, imagínate que el PRM sacó 1000 votos y que 400 votos son de un candidato, 300 votos son de otro candidato, y 200 votos son de otro candidato, y 100 votos son de otro candidato. Ok, van. Obviamente, van a haber curules que le van a tocar a esos candidatos porque sabemos que vivimos en un país que tiende a votar por el oficialismo. Pero Dominicano por el Cambio tiene un candidato que sacó 400 votos. La curul va a estar segura de todas formas por la calidad del candidato. Y eso para mí, en mi opinión, representa más la voluntad del pueblo. No, porque que a Dominicano por el Cambio le va a tocar por la acumulación de los votos de todos los candidatos. No, pero eso es en el método de Home. Yo estoy hablando de si fuera diferente. Pero por eso es que le puede corresponder una curul por la acumulación, porque que si él si él no llega a la cantidad de votos que tienen los demás, entonces no le va a tocar. No sé si tú me entiendes. Sí, yo lo entiendo. Lo que estoy diciendo. Entonces, si no es por la acumulación, no le va a tocar ninguna curul. Entonces, definitivamente tú estás a favor. Yo lo comparto. Yo pienso que ahora mismo, el mejor método para poder dividir las curules de los candidatos a diputados, así como los regidores, que son votos preferenciales, es el mejor método. Saliendo del método de Home, ¿usted visualiza a la República Dominicana cambiando el método de votación para las presidenciales en algún momento? Pero cambiándolo como. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el sistema de puntuación. No, aquí no creo que eso vaya a suceder, aquí no. Aquí incluso estamos renuentes al voto electrónico. Porque es que tuvimos una mala experiencia del voto electrónico. Inmediatamente se implementa el voto electrónico, vemos que suspenden unas elecciones. Aquí nunca había ocurrido eso. Nunca en la República Dominicana se habían suspendido unas elecciones. Y se suspenden justamente cuando se está implementando el voto electrónico. Lo que pasa es que el dominicano es muy habilidoso. Y mira lo que pasó en las primarias del PLD, donde se manipularon esos votos electrónicos. Que la primaria del PLD para mí es un caso que es digno de estudios, de libros. Que hay que ver el algoritmo. Sí, y todo la lógica. eso. Yo soy programador, estudio y actualmente estudio ingeniería telemática. Programador puro y duro. Y me encantaba cuando el pueblo se familiarizó con la palabra algoritmo en términos de burla. Hasta que fue verdad. Hasta que todo el mundo se dio cuenta que era verdad. Cuando todo el mundo se dio cuenta que era verdad, todo el mundo tuvo que quedar callado. Exacto. Entonces, al final, Leonel Fernández tuvo la razón de que en realidad hubo un fraude. Yo lo que sí te voy a decir lo real. Yo
Soy de las que sí está de acuerdo con el voto electrónico en un momento que se encripte o sea, que tenga, Yo estoy de que acuerdo esté bien si lo maneja una entidad internacional. Exacto, que esté bien encriptado, porque por ejemplo, Estados Unidos tiene voto electrónico, Suiza tiene voto Que electrónico, facilitaría. todos los países desarrollados tienen voto electrónico, y tú sabes lo que eso no ayudaría, por ejemplo, en el caso mío. En el caso mío, que hay testigos y hay testimonios de delegados que tuvieron en mesa y que dijeron, mira Daniela, a ti te quitaron tantos votos en tal mes. En tal mes a ti te quitaron tantos votos, se manipularon los votos, los delegados se pusieron de acuerdo y manipularon los votos. Si hay voto electrónico, eso no va a suceder. No sucedería. Aparte de que economizaría muchísimo dinero, aparte de que nos daría otra categoría, porque nosotros parecemos un país cavernícola, que todavía elige su voto con un marcador y una foto. Eso sería un cambio, no solo sería un cambio a nivel de planeación, sería estratégico, sería más factible económicamente y nos daría mejor estatus. Todas esas actas se manipulan de una u otra manera. Y aunque digan que no, que es difícil de que los delegados se pongan de acuerdo, sí. Señores, miren, hay lugares que sí se puede. Yo trabajé con la Junta en estas elecciones. Se puede lograr eso. Yo trabajé con la Junta en estas elecciones. En las tres etapas. En los ensayos, trabajé en las primarias, trabajé en las municipales y en las pasadas elecciones. En las congresuales. Y en las congresuales, sí. Congresuales y presidenciales. Yo trabajé en todas. Los delegados de los partidos son personas de la comunidad que se conocen. Por lo general, cuando en la mesa que ponen en los salados hay 5 saladeros que, aunque pertenezcan a partidos diferentes, son personas que se conocen, que se pueden poner de acuerdo. Eso de que no, que es muy difícil, eso no es difícil nada. Eso puede pasar, porque es simple hecho de que venga un partido con poder económico y lo compre a todos. Eso es tan sencillo como eso. Eso es tan sencillo como una llamada fulana y tanto para ti. Así que hay que introducir el voto electrónico precisamente para evitar ese tipo de cosas. Porque yo como informático debo decirle que no hay manera de engañar un algoritmo que está bien hecho. Yo lo que pienso, si está bien encriptado, esa es la palabra, ¿verdad que sí? Sí, si fuera una entidad internacional que lo hiciera. Porque el problema es que el dominicano no puede confiar en otro dominicano. Nosotros lamentablemente no podemos confiar en la Junta Central Electoral para que haga el sistema. Pero si está bien encriptado, yo pienso que el voto electrónico es lo mejor que le puede pasar a la República Dominicana en base a las elecciones y a los candidatos también. Entonces, a pesar de que tuvimos una mala experiencia. Sí, pero la mala experiencia que tuvimos fue precisamente porque le dimos la facultad a la entidad nacional que se encargaba de ello, que está viciada en todos los gobiernos por el gobierno de turno. Porque al final, quien elige los ministros que dirigen esas entidades son ese poder ejecutivo. Ya para terminar con este video que se extendió más de lo esperado, estamos a favor del método de Hunt. Ya saben lo que es, ya hablamos absolutamente del panorama político dominicano. Una última intervención, Daniela, de algo que usted quiera decir, un llamado a la juventud, a la sociedad. Claro. No, yo, como siempre, abogo a que la juventud, obviamente, porque la juventud es la generación del presente y la que nos va a representar en el futuro, abogo a que la juventud se identifique un poquito más con lo que es la política. La política no es tan mala ni es tan tenebrosa. O no tiene que serlo, tal vez lo es, pero no tiene que serlo. No lo es, porque la política es muy bonita. Yo lo que sí pienso que la juventud debe educarse, leer más, empaparse más de muchísimos temas. Y yo pienso que si usted tiene el conocimiento, usted no lo van a engañar. Entonces, usted como joven tiene que involucrarse en la política, y si a usted no le gusta involucrarse, por lo menos que usted esté empapado de qué están haciendo los políticos en la República Dominicana, porque a veces vemos que los políticos hacen aquello y tú te quedas como, ¿y qué fue lo que hicieron? ¿O qué ley fue que aprobaron? Y tú te quedas totalmente en el aire porque tú no tienes conocimiento. Entonces, yo pienso que esta generación de jóvenes debe empaparse, debe apostar un poquito más a la lectura, obviamente, dejar un poquito de lado lo que es el dembow, que aunque es bueno, porque a mí me gusta de vez en cuando mi dembow. Sí, pero abandonar la cultura del Pero exactamente, debe echar eso un poquito al lado, trabajar más por las comunidades y obviamente seguir trabajando por la familia.
que ya que vemos que hay una agenda por ahí que quieren introducir, no sé si tú la viste, Sí. en un programa que llevaron a unos liceos, trabajar por la familia, ser pro familia, trabajar en que se respete ese núcleo y que ese núcleo no se vea afectado, y seguir trabajando para que unas próximas elecciones sean más saludables, obviamente. Ya. Señores, en mi opinión, es tan malo el malo que oprime como el bueno que se deja oprimir. Es momento de que con educación nosotros cambiemos el sistema. Juventud, los 500 pesos no te van a resolver la vida. Vota por... No tienen ya los 500 pesos que le dieron idea de elecciones. No lo tienen ya. Entonces, ya tú gastaste los 500 pesos ese mismo día probablemente, y ahora te toca chuparte 4 años de gobierno, bueno o malo, por una elección. Señores, tenemos que despertar, tenemos que empezar a ir a las urnas con conciencia, con la idea de que mi decisión va a cambiar el destino de mi nación y por lo cual va a cambiar mi propio destino. Esto es Abriendo el Show. Síganos en todas nuestras redes sociales. Tómense un segundo, por favor, suscríbase, dele like. Siga a Daniel Alizado en todas sus redes sociales, sus proyectos. Es una persona que apoyamos personal y como empresa. Tiene buenas propuestas. Tiene un trabajo que es evidente, que está evidenciado en sus redes sociales. Síganla, apóyenla. Esto es Abriendo el Show. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye.